El aire del desierto de Sonora no solo quema los pulmones, también devora el sonido. Pero a través del pesado silencio, un ruido se abre paso, agudo y desesperado. Es el crujido de una radio militar, y la voz que emerge está rota por el pánico. «Comando, aquí Bravo 6, estamos atrapados. Repito, estamos atrapados». La voz es un eco de incredulidad, la de un hombre que ha visto colapsar su universo. A su alrededor, la roca rojiza del cañón parece hervir bajo un sol implacable. Soldados con equipos que valen más que la vida de un hombre se arrastran por el suelo, buscando una cobertura que no existe. Sus ojos, detrás de gafas tácticas de miles de dólares, barren las crestas en vano. No ven nada, pero sienten el peso de 1000 miradas. En lo alto, perfectamente fundido con la sombra de un ocotillo, el cañón de un rifle Xiuhcoatl permanece inmóvil. El dedo del tirador mexicano descansa sobre el gatillo. Pero no hay prisa. La trampa ya se ha cerrado. La cacería ha terminado antes de que la presa supiera que estaba siendo cazada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una unidad de élite de la 10ª División de Montaña, la punta de lanza del poderío militar estadounidense, terminó aquí reducida a susurros aterrorizados en un cañón sin salida? Estos no son reclutas. Son guerreros forjados en los teatros de guerra más exigentes del planeta, equipados con una tecnología que les permite ver en la oscuridad, hablar con los cielos y desatar una tormenta de fuego con precisión quirúrgica. Su doctrina se basa en una verdad aparentemente inmutable: la superioridad tecnológica es la victoria. Sin embargo, en este horno de piedra y arena, sus satélites están ciegos. Sus drones son inútiles y sus rifles de última generación se sienten como pesados trozos de metal inerte. Se enfrentan a un enemigo que no aparece en sus visores térmicos, un fantasma que se mueve con el viento del desierto. Para entender cómo los soldados mejor preparados del mundo llegaron a este punto de quiebre, debemos retroceder. Debemos examinar el momento en que la confianza se convirtió en soberbia, y cómo un arma que despreciaron se convirtió en el instrumento de su humillación. La respuesta no comienza con un disparo, sino con una palabra: arrogancia. En el vientre de una base de operaciones avanzada, el aire es frío, artificial, un antídoto contra el calor abrasador que golpea el exterior. Aquí, en la esterilidad de las salas de reuniones, la guerra se convierte en una ciencia, un conjunto de variables a controlar. Los hombres de la 10ª División de Montaña, la élite de la infantería ligera estadounidense, se mueven con una economía de movimiento que roza la perfección. Forjados en el hielo de Afganistán y el fuego de Irak, su confianza no es una emoción, es un principio operativo. Miran los mapas digitales de Sonora proyectados en las paredes, no como un terreno desconocido y hostil, sino como un tablero de juego, un problema que ya han resuelto 1000 veces en simulaciones. Para ellos, este ejercicio binacional no es una colaboración entre iguales, es una demostración, una clase magistral impartida por los maestros indiscutibles del arte de la guerra moderna a un alumno que consideran bien intencionado, pero irremediablemente anticuado. El soldado americano moderno es un nexo andante de tecnología, un sistema de armas humanoide. Su rifle M4A1, adornado con una óptica ACOG de 4 aumentos, no es solo un arma, es una extensión de su voluntad, capaz de alcanzar un objetivo a 500 metros con una precisión devastadora. Sobre su casco, un montaje para visión nocturna convierte la oscuridad más profunda en un paisaje verdoso y claro. En su pecho, un dispositivo conectado a la red satelital le muestra en tiempo real la posición de cada aliado, y aunque gracias al dron que zumba a miles de pies por encima, a menudo también la de cada enemigo. Es el ojo de un dios en la palma de su mano, una omnisciencia táctica que ha redefinido el campo de batalla. Esta dependencia de la tecnología no es una debilidad, es la fuente de su poder, la creencia fundamental de que cualquier desafío puede ser superado con suficiente ancho de banda y potencia de procesamiento. La victoria, para ellos, es un resultado inevitable, calculado por algoritmos mucho antes de que se dispare el primer tiro. Frente a este arsenal del futuro, se presentaba el FX-05 Xiuhcoatl.
el rifle de asalto estándar del ejército mexicano. En las reuniones informativas, los oficiales estadounidenses lo manejaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Las diapositivas de PowerPoint lo describían con un lenguaje clínico y despectivo, derivado de la plataforma G-36, producción local con materiales compuestos. Pero en las conversaciones privadas, los apodos eran más crudos. El Frankenstein de plástico, la copia tercermundista. Un sargento de pelotón, veterano de 3 giras, lo sopesó en sus manos y se burló. «Se siente como un juguete», comentó a sus hombres. «Veremos cuánto aguanta cuando el polvo empiece a entrar». Para estos guerreros, un arma que no llevaba las cicatrices de Fallujah o del Valle de Korengal no era un arma probada, era una incógnita, y ellos habían sido entrenados para no confiar en nada que no tuviera un historial de dominio abrumador. Pero el desdén no se detenía en el acero y el polímero, se extendía a la carne y el hueso. Los soldados estadounidenses observaban a sus homólogos mexicanos con una especie de afecto paternalista. Respetaban su dureza física, su capacidad para soportar el calor, pero veían sus métodos como reliquias de otra era. Cuando un oficial mexicano hablaba de leer las huellas en el suelo o de entender la dirección del viento, los estadounidenses asentían cortésmente mientras intercambiaban miradas de soslayo. Para ellos, eso era folclore primitivo, anécdotas pintorescas en una era de GPS y sensores térmicos. La profunda conexión de los soldados mexicanos con su tierra, su conocimiento generacional del desierto, no era visto como una ventaja táctica, sino como una curiosidad cultural. Era la diferencia entre confiar en la ciencia dura de los datos satelitales y confiar en los cuentos de abuelos, sobre cañones que se convierten en tumbas. El plan de misión, proyectado en una pantalla de alta definición, era una obra de simplicidad brutal y eficiente. La inteligencia, proporcionada por un dron Reaper que volaba en círculos a gran altitud, identificaría la ubicación del grupo insurgente simulado. La unidad Bravo 6 se insertaría en helicóptero a 10 kilómetros de distancia, utilizando el terreno para enmascarar su aproximación. Luego, empleando sus sistemas de navegación avanzados, se moverían para localizar, fijar y neutralizar al objetivo. El plan era un procedimiento operativo estándar, una coreografía de violencia que habían ensayado hasta la saciedad en centros de entrenamiento que replicaban cualquier entorno del planeta. No había lugar para la improvisación, no había espacio para el error, porque la tecnología eliminaba la incertidumbre. El enemigo sería un punto rojo en una pantalla mucho antes de que supieran que estaban siendo cazados. Era infalible. El teniente coronel a cargo de la fuerza estadounidense lo resumió con una claridad gélida en la última reunión. «Señores», dijo, recorriendo la sala con la mirada, «nuestro objetivo aquí es doble: completar la misión y demostrar a nuestros socios las capacidades de una fuerza de combate del siglo XXI. No estamos aquí para aprender de ellos, estamos aquí para enseñarles. Seguiremos el manual, confiaremos en nuestros sistemas y ejecutaremos con la precisión que se espera de nosotros». Sus palabras no contenían arrogancia en el tono, sino en la sustancia. Era la declaración de un hombre que cree firmemente en la superioridad de sus herramientas y sus métodos. La misión no era un desafío, era una plataforma de exhibición. El desierto de Sonora no era un adversario, era simplemente el escenario sobre el que demostrarían, una vez más, por qué eran la fuerza de combate más formidable de la historia de la humanidad. Para la mentalidad estadounidense, el ejercicio no era una simulación de guerra, era un problema matemático con una sola solución predeterminada. Se veían a sí mismos como maestros de ajedrez, moviendo reinas, torres y alfiles en un tablero tridimensional de su propia creación. Su oponente, en su mente, apenas sabía cómo mover los peones. Creían que podían predecir cada movimiento del pu enemigo, porque asumían que éste jugaría según las reglas que ellos habían escrito, las doctrinas de la guerra convencional de la OTAN. No podían concebir un juego diferente, uno cuyas reglas no estuvieran escritas en manuales de campo, sino en la propia tierra, un juego de paciencia, de engaño y una profunda, casi espiritual, comprensión del entorno.
Estaban a punto de jugar una partida de ajedrez en un tablero donde las casillas se movían y el oponente no era quien ellos creían. Esta confianza inquebrantable no era una falla de carácter individual, sino el producto de una doctrina militar forjada y validada en 2 décadas de guerra asimétrica. Habían aprendido a combatir en ciudades densamente pobladas y en cadenas montañosas remotas, siempre confiando en que su ventaja tecnológica podría compensar cualquier déficit de conocimiento local. Creían que las reglas de la guerra eran universales, escritas por ellos en los desiertos de Mesopotamia y las aldeas de Hindu Kush. Esta creencia se había convertido en un dogma, un artículo de fe que les impedía ver la verdad más fundamental de la guerra, que cada conflicto, cada terreno, tiene su propia alma, sus propias reglas. Se habían vuelto tan buenos en su forma de hacer la guerra que habían olvidado que existían otras, y esta ceguera era un arma mucho más peligrosa apuntando hacia ellos que cualquier rifle enemigo. Así, con los planes trazados en salas climatizadas y la victoria asegurada en hojas de cálculo, la punta de lanza del ejército más poderoso del mundo se preparó para salir al horno de Sonora. Cada soldado revisó su equipo, cada dispositivo se sincronizó, cada radio confirmó su conexión con los cielos. Estaban listos para ejecutar un plan perfecto. Pero los mapas no sudan. Las pantallas no sienten el sol que castiga la piel hasta hacerla sangrar. Y el desierto de Sonora, un ente vivo y paciente, tiene una lección milenaria reservada para aquellos que cometen el error fundamental de confundir el mapa con el territorio. La lección estaba a punto de comenzar, y el precio de la matrícula sería la humillación. Lejos del zumbido de los servidores y el frío estéril de las salas de estrategia, otro tipo de preparación se llevaba a cabo, no bajo luces fluorescentes, sino bajo el implacable sol de Sonora. Aquí, el aire no era un enemigo a ser conquistado con aire acondicionado, sino un mensajero que traía consigo el olor a creosota y polvo, un texto que los soldados mexicanos leían con cada inhalación. Su base de operaciones no era una fortaleza de tecnología, sino una extensión del propio desierto. Se movían con una calma que los estadounidenses confundían con falta de urgencia, pero que en realidad era una profunda sintonía con el ritmo de la tierra. No había prisa, porque el desierto nunca tiene prisa, y ellos, como hijos de esa tierra, habían aprendido su lección más importante. La paciencia es un arma, y el tiempo, en este lugar, siempre juega a favor de quien mejor lo comprende. Su confianza no venía de la superioridad de sus herramientas, sino de la certeza de que estaban en casa. En el centro de este universo estaba un capitán, un hombre cuyo rostro estaba curtido por el mismo sol y viento que habían moldeado los cañones a su alrededor. No se encorvaba sobre una tableta digital, sino sobre un mapa topográfico de papel, desgastado por el uso. Sus dedos no se deslizaban sobre una pantalla táctil, sino que trazaban las curvas de nivel, sintiendo la elevación del terreno, como si estuviera tocando la piel de un ser vivo. A su alrededor, sus hombres no revisaban la carga de sus baterías, sino que limpiaban sus rifles con una meticulosidad casi ritual. Hablaban en voz baja, compartiendo historias de cazadores y rastreadores, conocimiento transmitido de padres a hijos. Este capitán no veía el terreno como un conjunto de coordenadas GPS, sino como un tablero de ajedrez tridimensional lleno de trampas y oportunidades, un lugar con memoria. Su autoridad no emanaba de su rango, sino del respeto que sus hombres le tenían. Un respeto ganado no en simulaciones, sino en el mismo polvo que ahora pisaban. El alma de su arsenal era el arma que los estadounidenses habían despreciado. Su nombre no es un código de producción, es una invocación. Xiuhcoatl, la serpiente de fuego. Para la mitología azteca, era el arma personal del dios de la guerra, Huitzilopochtli. Para el soldado mexicano, era mucho más que un rifle. No era una plataforma de armas universal diseñada para funcionar en cualquier lugar del mundo. Era un arma nacida del desierto, para el desierto. Su diseño, con polímeros resistentes al calor y tolerancias diseñadas para el polvo fino de Sonora, no era un defecto de fabricación, sino una adaptación deliberada. Cada pieza, cada mecanismo,
Había sido concebido pensando en estas condiciones extremas. Manejar el Xiuhcoatl no era simplemente empuñar un objeto, era portar un fragmento de su identidad nacional, un símbolo de ingenio y autosuficiencia. Era un arma que no necesitaba demostrar su valía en tierras lejanas, porque había sido forjada en el crisol de su propio hogar. Su doctrina de combate no se encontraba en los manuales de la OTAN. Era una filosofía destilada de siglos de resistencia en esa misma tierra. No buscaban ser la roca inamovible que detiene la inundación, sino el agua misma, que se filtra, rodea y erosiona la roca más dura con el tiempo. Entendían un principio que sus contrapartes tecnológicas habían olvidado. La invisibilidad es la armadura definitiva. Sus tácticas no se basaban en abrumar al enemigo con potencia de fuego, sino en desorientarlo, en frustrarlo, en convertir su fuerza en su mayor debilidad. Sabían que un soldado que depende de sus sensores térmicos es ciego cuando el calor de las rocas enmascara la firma humana. Sabían que un ejército que depende de la comunicación satelital es sordo cuando las paredes de un cañón bloquean la señal. No planeaban luchar contra el ejército estadounidense, planeaban luchar contra su dependencia de la certeza. La inteligencia que guiaba sus movimientos no provenía de un dron zumbando a 30.000 pies de altura, sino de fuentes mucho más antiguas y confiables. Provenía de las conversaciones con los rancheros locales, hombres cuyos ojos podían leer una historia en una rama rota o en la profundidad de una huella. Provenía de los ancianos de las aldeas cercanas, que hablaban de vientos que cambian de dirección sin previo aviso y de cañones que, como decían sus abuelos, no son atajos, sino tumbas. Esta inteligencia humana era descartada por los estadounidenses como folclore, como anécdota sin valor táctico. Pero para los mexicanos era el mapa más preciso de todos. Era una inteligencia viva, que respiraba, una red de conocimiento tejida a lo largo de generaciones, mucho más resiliente y sutil que cualquier red de datos encriptados. Era el lenguaje secreto de la Tierra, y ellos eran sus únicos hablantes nativos. Su entrenamiento era una comunión con el entorno. Mientras los estadounidenses practicaban en réplicas de entornos, los soldados mexicanos se sumergían en el real. Aprendían a racionar el agua no por reglamento, sino por la sed abrasadora. Aprendían a moverse en silencio no porque un instructor se los ordenara, sino porque el chasquido de una piedra podía delatar su posición a un coyote a 1 kilómetro de distancia. Aprendían a usar las sombras no como una conveniencia táctica, sino como un santuario, un refugio sagrado contra un sol que podía matar. Para el soldado mexicano, el desierto de Sonora no es un enemigo a vencer, es un maestro severo. Les enseñaba humildad, adaptación y un profundo respeto por una fuerza mucho mayor que cualquier ejército. Y ellos, a cambio de ese respeto, recibían el mayor de los regalos. El desierto se convertía en su aliado más poderoso. En sus venas no solo corre sangre, sino también los ecos de guerras pasadas libradas en este mismo suelo. Son los herederos tácticos de los apaches, que durante décadas humillaron a ejércitos superiores en número y tecnología, usando este terreno como arma. Son los descendientes espirituales de los revolucionarios de Pancho Villa, que convirtieron su conocimiento íntimo del norte de México en una ventaja estratégica insuperable. Esta historia no es algo que estudian en los libros, es una memoria de sangre, una intuición arraigada sobre cómo luchar y sobrevivir aquí. Entienden que en Sonora, la línea recta es casi siempre el camino más peligroso. Saben que la agresión frontal es una invitación al desastre. Su enfoque no era innovador, era ancestral. Estaban a punto de aplicar lecciones milenarias a un problema del siglo XXI. Así, su plan no fue diseñado en una sala de guerra, sino que emergió del propio paisaje. No planeaban emboscar a la unidad estadounidense, planeaban guiarla. Se convertirían en fantasmas, en un rastro de migas de pan que llevaría a sus confiados perseguidores no a una confrontación, sino a un aula. El cañón, que en los mapas satelitales estadounidenses aparecía como la ruta más lógica y eficiente, era el pizarrón. Cada roca, cada saliente, cada cueva oculta, era parte de la lección. No planeaban cazar al león,
Planeaban guiarlo pacientemente a una jaula cuya existencia el león ni siquiera podía concebir. Su objetivo no era aniquilar, sino enseñar. Iban a demostrar que en esta tierra, la astucia no es simplemente una táctica, es la forma más elevada de poder. Se preparaban 2 ejércitos, separados por mucho más que una frontera. Uno se preparaba para una misión, el otro para una defensa sagrada de su conocimiento y su hogar. El ejército estadounidense vino a Sonora para imponer su voluntad sobre el mapa, para demostrar que su tecnología podía doblegar cualquier territorio. Los mexicanos, en cambio, vinieron a escuchar lo que el territorio tenía que decir, a convertirse en un instrumento de su voluntad. Para la 10ª División de Montaña, este era un ejercicio, una demostración de poder. Para los soldados de la Serpiente de Fuego era algo mucho más profundo. Era un ritual, una oportunidad para recordarle al mundo una verdad tan antigua como la guerra misma. La tierra siempre tiene la última palabra. El sol cae sobre el desierto de Sonora, no como una caricia, sino como un martillo. Los rotores de los helicópteros Black Hawk cortan el aire denso y sobrecalentado, levantando nubes de polvo rojizo que parecen sangre atomizada. Dentro, los hombres de la unidad Bravo 6 están inmersos en el frío artificial de la Carlinga, un último respiro de su mundo controlado por la tecnología, antes de sumergirse en el horno. Repasan el plan por enésima vez en sus tabletas, sus rostros iluminados por el resplandor azul de la certeza. Para ellos, este no es el comienzo de una batalla, sino la ejecución de un algoritmo. Son la variable controlada en una ecuación cuya solución ya conocen. Al tocar el suelo, el contraste es brutal. El plan, tan claro y nítido en la pantalla, se encuentra con su primer adversario real, un entorno que no obedece a la lógica digital. El calor es el primer golpe, un enemigo invisible y omnipresente. No es el calor seco y tolerable de sus centros de entrenamiento en Nevada. Es una fuerza física, una presión que se adhiere a la piel y roba el aliento. Las simulaciones habían predicho altas temperaturas, pero los datos no pueden transmitir la sensación del sol horneando la roca hasta que ésta irradia un calor que deforma el aire, creando espejismos que bailan en el horizonte. Los primeros signos de problemas no son dramáticos, sino insidiosos. Un soldado nota que la batería de su radio, que debería durar 12 horas, ha perdido un 20% de su carga en menos de una. Lo reporta, y la respuesta es un encogimiento de hombros técnico. Condiciones extremas. Mantengan la disciplina de energía. Es un fallo del equipo, no del plan. Una molestia, no un presagio. Poco después, la red de comunicaciones, su sistema nervioso digital que los une al ojo de Dios en el cielo, comienza a fallar. Las voces de sus compañeros se desvanecen en estática. Las transmisiones de datos del dron se pixelan y congelan por segundos cruciales. El teniente al mando lo atribuye a la topografía, a las altas concentraciones de hierro en las rocas del cañón que interfieren con las señales. Es una explicación lógica, científica, reconfortante en su banalidad. No considera ni por un instante que el enemigo podría haberlos guiado deliberadamente hacia una de las muchas zonas muertas, naturales del desierto, lugares conocidos por generaciones de contrabandistas y locales precisamente por su capacidad para tragar las ondas de radio. El silencio en sus auriculares no es visto como una táctica en su contra, sino como un simple inconveniente técnico. Luego viene el polvo. No es arena, sino un sedimento fino como el talco que se levanta con la más mínima brisa y lo impregna todo. Se mete en los ojos, en la garganta y, lo más peligroso de todo, en los mecanismos de sus armas. Durante una pausa de seguridad, un sargento realiza una comprobación de funciones en su M4A1 y el cerrojo se atasca momentáneamente. Lo limpia con una ráfaga de aire comprimido y una maldición, culpando a las tolerancias de precisión de su rifle. Estas cosas están hechas para el laboratorio, no para este maldito arenero, murmura. No se da cuenta de que a pocos metros, un soldado mexicano revisa su Xiuhcoatl, cuyo diseño deliberadamente más holgado fue concebido para este preciso enemigo. El arma mexicana no se queja.
respira el polvo y sigue funcionando. Una lección de adaptación que pasa completamente desapercibida. El plan requería un movimiento rápido a través de lo que los mapas satelitales identificaban como un lecho de lago seco, una superficie plana y dura ideal para ganar tiempo. Las imágenes eran claras, la data inequívoca, pero las imágenes no muestran lo que hay debajo de una delgada costra de tierra endurecida por el sol. Un vehículo ligero de apoyo, al desviarse unos metros de la ruta principal para evitar unas rocas, se hunde hasta los ejes en un lodo espeso y pegajoso, oculto justo bajo la superficie. La extracción consume casi una hora, un tiempo precioso perdido y una cantidad alarmante de agua y energía. El teniente maldice su suerte, al conductor, al terreno. Lo registra en su informe como un obstáculo imprevisto del terreno. No se le ocurre que ese obstáculo podría ser el resultado de un dique de tierra desviado por manos humanas semanas antes, esperando pacientemente a que la trampa se secara por encima. Es en este punto de frustración creciente cuando se produce el encuentro más significativo. Se cruzan con una pequeña patrulla mexicana de reconocimiento, y su sargento, un hombre mayor, con un rostro que parece un mapa del propio desierto, observa su ruta planeada. Señala con el mentón hacia la entrada de un cañón estrecho que se abre en la distancia. «Teniente», dice en un español pausado, «mi abuelo cazaba venados por aquí. Él siempre decía que en Sonora los cañones no son atajos, son tumbas». El oficial estadounidense sonríe, una sonrisa condescendiente y afable. Le da una palmada en el hombro al sargento mexicano. «Agradezco el consejo, sargento, pero tenemos satélites que nos muestran una salida clara al otro lado. La tecnología ha avanzado un poco desde los tiempos de su abuelo. Se aleja, seguro en la infalibilidad de su mapa tridimensional. Este momento es el corazón de la ceguera. La unidad estadounidense se enfrenta a una elección fundamental, la sabiduría ancestral grabada en la memoria de un pueblo contra los datos fríos y binarios transmitidos desde el espacio. Para el teniente, no hay elección. Confiar en la anécdota del sargento sería admitir que su tecnología, su doctrina, su visión del mundo podría tener un punto ciego. Sería admitir que un hombre con botas gastadas y conocimiento de la Tierra podría saber más que un sistema de $1.000 millones. La arrogancia no es solo desdén por el otro. Es una fe inquebrantable en uno mismo. Una fe tan poderosa que transforma las advertencias en ruido de fondo y la prudencia en una debilidad inaceptable. El mapa digital se convierte en un evangelio y cualquier voz que lo contradiga, en herejía. Poco después, reciben nueva información de inteligencia. El dron ha detectado al grupo insurgente. Sus movimientos son extraños, ilógicos, según cualquier manual de campo de la OTAN. Se están dispersando en pequeños grupos, moviéndose en patrones que no ofrecen ninguna ventaja táctica aparente. El comandante de Bravo 6 lo interpreta como la prueba definitiva de que se enfrenta a un enemigo inexperto y desorganizado. Están corriendo como gallinas sin cabeza, informa por radio. Están en pánico. Se están separando porque no saben qué hacer. No puede concebir que esta dispersión no sea un signo de caos, sino la ejecución de una estrategia de cebo diseñada para atraerlo hacia el centro de una red invisible, tirando de múltiples hilos que convergen en un único punto. Esta interpretación errónea es el catalizador de la decisión fatal. Al ver a los insurgentes fragmentados y en retirada, el teniente ve una oportunidad de oro. El cañón que el viejo sargento mexicano había señalado ya no es solo una ruta, es la persecución perfecta, un corredor natural que le permitirá cortarles el paso y atraparlos contra la pared norte. En su mente, el plan ha pasado de ser una simple misión de búsqueda a una brillante maniobra de pinza improvisada por él mismo. La confianza se convierte en euforia. Está a punto de dar una lección magistral de táctica agresiva. Ordena a su unidad que aumente el ritmo y se dirija directamente hacia la boca del cañón. Cada paso que dan hacia esas paredes de roca roja es un paso que los aleja de la realidad y los adentra más en la narrativa que han construido para sí mismos. Mientras tanto, en las alturas, invisibles, los observadores mexicanos registran cada movimiento. No hay celebración,
solo una calma profesional. Observan a los estadounidenses malgastar energía con el vehículo atascado. Toman nota de las comunicaciones intermitentes. Ven cómo muerden el anzuelo de los movimientos erráticos de sus compañeros. Todo se desarrolla no como un plan rígido, sino como un río que es guiado suavemente por su cauce. No están forzando a los estadounidenses a hacer nada. Simplemente les están presentando una serie de opciones, sabiendo de antemano cuál elegirá su mentalidad. Están usando la propia doctrina del enemigo, su agresividad y su exceso de confianza, como el arma principal en su contra. La trampa no está hecha de explosivos, sino de psicología. La unidad Bravo 6 llega a la entrada del cañón. El aire se enfría unos grados, un alivio momentáneo que enmascara la verdadera naturaleza del lugar. Las paredes de roca se elevan a ambos lados, absorbiendo el sonido y creando una atmósfera de silencio antinatural. Un soldado joven, quizás sintiendo un eco de la advertencia del sargento mexicano, mira hacia las crestas, pero no ve nada más que roca y sombras. El GPS en la muñeca de su líder de equipo sigue mostrando una línea azul brillante que atraviesa el cañón y sale por el otro extremo. La máquina dice que es seguro. El instinto puede susurrar una duda, pero la máquina grita una certeza. Y en este ejército, la certeza de la máquina siempre gana. Con una última mirada a sus pantallas, avanzan. Se adentran en el corredor de piedra, sus botas crujiendo sobre la grava. El único sonido en un mundo repentinamente silencioso. Están convencidos de que son los cazadores, la punta de lanza de un poder ineludible, a punto de cerrar el cerco sobre una presa desorganizada y primitiva. No saben que con cada paso, las paredes del cañón se estrechan no solo en el espacio físico, sino en su destino. Marchan con la confianza de hombres que creen controlar su entorno, sordos a los susurros de las antiguas piedras que los rodean. No se dirigen hacia un objetivo, están caminando directamente hacia el corazón de una lección escrita con la paciencia de la propia tierra. El silencio dentro del cañón es una criatura viviente. No es la ausencia de sonido, es una presencia física, una presión en los oídos que amplifica el latido del corazón y el áspero sonido de la propia respiración. El aire, antes un horno abierto, ahora es estancado, pesado, y cada paso de las botas de la unidad Bravo 6 sobre la grava suelta resuena contra las paredes de roca con una claridad profana. Es el sonido de hombres caminando dentro de una tumba. Los soldados, acostumbrados al caos sonoro de la batalla, se encuentran desarmados por esta quietud. Sus sistemas de comunicación, que antes los conectaban con el mundo, ahora solo emiten un siseo bajo, un recordatorio constante de su aislamiento. La línea azul en sus pantallas de GPS sigue prometiendo una salida, pero sus instintos, adormecidos por años de dependencia tecnológica, comienzan a gritar una advertencia silenciosa que el software no puede procesar. El primer indicio de que no están solos no es un disparo, sino el lenguaje de la propia tierra, hablado con una malicia deliberada. Una roca del tamaño de un puño se desprende de lo alto y estalla contra la piedra a escasos centímetros de un fusilero. Todos se lanzan al suelo, con los rifles apuntando hacia las cornisas, pero no hay nada. No hay un fogonazo, no hay el eco de un disparo, solo las paredes de roca devolviéndoles su propia tensión en un silencio burlón. El teniente lo descarta como un desprendimiento natural, un producto de la erosión, pero el soldado que casi fue golpeado mira hacia arriba, y en el lugar de donde vino la roca, le parece ver por un instante cómo una sombra se funde de nuevo con la sombra de la roca. Es una alucinación, se dice a sí mismo, es el calor, pero la semilla de la duda, una vez plantada en el suelo fértil del miedo, comienza a germinar. A partir de ese momento, el cañón se convierte en un teatro de susurros y fantasmas. Los hombres de Bravo 6, guerreros forjados en el fuego de combates frontales, se ven acosados por un enemigo que se niega a luchar. Comienzan a ver movimiento en el rabillo del ojo, siluetas que se desvanecen al mirarlas directamente. Oyen lo que parece ser el silbido de un pájaro, pero el sonido es demasiado regular, demasiado rítmico, y parece seguir su avance. Estos incidentes,
Aislados podrían ser ignorados, pero juntos comienzan a tejer una red invisible alrededor de sus mentes. La paranoia se convierte en el aire que respiran. Cada sombra es una emboscada potencial, cada saliente de roca un nido de francotirador. El enemigo no está en sus visores térmicos, está en sus cabezas, y es un adversario contra el que no tienen entrenamiento. La frustración, como un ácido, comienza a corroer la disciplina de la unidad. El teniente, sintiendo que el control de la situación se le escapa de las manos como arena fina, reacciona de la única manera que sabe, con agresión. Grita a sus hombres que dejen de mirar las sombras y mantengan el ritmo. Interpreta su creciente cautela como cobardía, su agotamiento como debilidad. Este no es un paseo por el parque, señores, les espeta a través de la radio, su voz tensa y afilada. El objetivo está adelante, y vamos a aplastarlo. Pero su bravuconería suena hueca en el silencio devorador del cañón. No está liderando a sus hombres, los está arrastrando más profundamente en su propia negación, creyendo que la fuerza de voluntad puede doblegar una realidad que se niega a cooperar con su plan. El acoso se vuelve más audaz, pero mantiene su carácter fantasmal. Un equipo de avanzada enviado para explorar un recodo del cañón regresa 10 minutos más tarde de lo previsto, pálido y agitado. No han visto a nadie, pero juran que alguien ha estado allí. Una ración de comida dejada atrás por un momento ha desaparecido. Las huellas que dejaron en su camino de ida han sido borradas en un tramo de 10 metros, como si el propio desierto las hubiera barrido. No hay violencia, no hay confrontación, solo estos pequeños actos de sabotaje psicológico diseñados para decir una cosa: estamos aquí, los vemos, podemos tocarlos cuando queramos. Es una forma de guerra que no aparece en sus manuales, una guerra de nervios donde el objetivo no es matar el cuerpo, sino quebrar el espíritu. La moral de la tropa, antes un monolito de confianza profesional, comienza a desmoronarse. Las conversaciones se apagan. Los hombres se mueven en un silencio tenso, comunicándose con gestos bruscos. La camaradería forjada en el combate es reemplazada por una sospecha individual. Cada hombre está atrapado en su propia burbuja de ansiedad. El enemigo no es el soldado mexicano que no pueden ver. El enemigo es el sol que les golpea la nuca, la sed que les reseca la garganta, la piedra suelta que amenaza con torcerles un tobillo y, sobre todo, la creciente convicción de que han sido conducidos a un laberinto sin salida por un adversario mucho más inteligente de lo que jamás imaginaron. Están librando una batalla en dos frentes, uno contra el enemigo invisible que los acecha y otro contra la desesperación que crece en sus propios corazones. El teniente, en un intento desesperado por reafirmar su autoridad y retomar la iniciativa, comete un error táctico fundamental. Frustrado por la lentitud del avance, divide a su unidad. Ordena a un pequeño equipo de reconocimiento que escale una de las paredes laterales del cañón para intentar obtener una mejor línea de visión y restablecer el contacto por satélite. Es una decisión sacada directamente del manual, una maniobra estándar para romper un punto muerto. Pero en este tablero de ajedrez, su oponente ya ha anticipado ese movimiento. No está jugando para ganar, está jugando para que su enemigo pierda. La decisión del teniente no es una solución, es la aceptación de la carnada, un paso más hacia el centro de la telaraña. El equipo de escalada se encuentra con que la roca, que desde abajo parecía sólida, es traicioneramente quebradiza. Cada asidero se desmorona bajo su peso. A mitad de camino, uno de los soldados resbala. Su arnés de seguridad lo salva de una caída mortal, pero su rifle se le escapa de las manos, cayendo con un estrépito metálico que resuena por todo el cañón como una campana fúnebre. El rifle queda destrozado contra las rocas de abajo. El soldado está ileso físicamente, pero el incidente envía una onda de choque a través de la unidad. Han perdido un arma sin que se haya disparado un solo tiro. El propio terreno se ha convertido en un arma en manos de sus enemigos. El mensaje es claro y aterrador. Aquí, hasta las piedras luchan en su contra. Mientras tanto, en las cornisas de arriba, los observadores mexicanos registran cada detalle con una calma profesional. No hay celebración, no hay risas, solo la tranquila eficiencia de un plan
que se desarrolla a la perfección. Han pasado horas inmóviles bajo redes de camuflaje, soportando el mismo sol y la misma sed que sus adversarios. Pero hay una diferencia fundamental. Ellos están en casa. Conocen el ritmo del desierto. Entienden su lenguaje. No necesitan hablar. Se comunican con señales de mano, con un movimiento de cabeza. Son parte del paisaje, una extensión de la voluntad de la tierra. Observan a los estadounidenses luchar contra el entorno, malgastar energía, frustrarse y esperan. La paciencia, han aprendido de sus antepasados y del propio desierto, es la más letal de las virtudes del guerrero. La presión sobre el teniente es ahora insoportable. Sus superiores, a través de breves y entrecortadas transmisiones, exigen informes de situación que él no puede dar. Sus hombres lo miran con una mezcla de miedo y resentimiento. La misión, que comenzó como una demostración de superioridad, se ha convertido en una lucha personal por la supervivencia, y lo que es peor para él, por su reputación. En su mente, la única salida es hacia adelante. Retroceder sería admitir la derrota, admitir que el viejo sargento mexicano tenía razón, admitir que la tecnología había fallado. Impulsado por el orgullo herido, la emoción más peligrosa en el campo de batalla, toma la decisión final e imprudente. Ordena a toda la unidad que acelere la marcha, que corra a través de la última sección del cañón para alcanzar la salida, que sus mapas todavía prometen. El sol comienza a descender hacia el horizonte, pintando las paredes del cañón con tonos de naranja y púrpura. Las sombras se alargan, convirtiéndose en dedos oscuros que se arrastran por el suelo del cañón. La belleza del atardecer del desierto es un contraste cruel con la fealdad de la situación. Para los soldados de Bravo 6, la oscuridad que se aproxima no trae alivio del calor, sino una nueva forma de terror. Su equipo de visión nocturna les da una ventaja en la oscuridad. Pero, ¿de qué sirve poder ver en la noche si no sabes a dónde mirar? La oscuridad, temen, solo hará que los fantasmas que los acechan sean más audaces. El cañón, que era una prisión bajo el sol, está a punto de convertirse en una cripta bajo la luna. El agotamiento físico es ahora extremo. Las cantimploras están peligrosamente bajas. Cada pieza de equipo, que al principio de la misión era un símbolo de poder, se ha convertido en un peso muerto que los arrastra hacia abajo. El rifle de alta tecnología, el chaleco antibalas de cerámica, el casco con sus sistemas de comunicación, todo es una carga. Comienzan a entender una verdad fundamental que los soldados mexicanos han sabido desde siempre. En el desierto, la supervivencia no depende de lo que llevas, sino de lo que puedes soportar, y su capacidad de soportar, tanto física como mentalmente, está llegando a su límite absoluto. Están siendo despojados, capa por capa, de su tecnología, de su doctrina, de su confianza, hasta que solo queda el hombre vulnerable. El sonido de sus propias botas es ahora más lento, más pesado. Es el ritmo de una marcha forzada hacia un destino desconocido. El teniente ya no grita. Camina a la cabeza de la columna, con la mandíbula apretada, sus ojos fijos en la pantalla de su GPS como un devoto mirando un ícono sagrado. La línea azul sigue allí, una promesa de salvación a solo unos cientos de metros de distancia. Para él, es la única verdad que queda en un mundo que ha dejado de tener sentido. Es la última hebra de la lógica a la que puede aferrarse. No se da cuenta de que no está siguiendo un mapa hacia la libertad, está siguiendo un señuelo hacia el corazón de la trampa. El cerco invisible que los ha estado siguiendo y acosando ahora se contrae para el golpe final. En las alturas, los soldados mexicanos se mueven de sus posiciones de observación a sus puestos de tiro. Lo hacen con la misma economía de movimiento, con el mismo silencio con el que han orquestado toda la operación. El cañón de cada rifle Xucoatl se asienta en su lugar, apuntando no a un hombre en particular, sino a una zona, a un sector de la trampa. No hay odio en sus corazones, solo el frío profesionalismo de un artesano a punto de completar su obra maestra. La lección de Sonora está a punto de alcanzar su punto culminante. La unidad Bravo 6 entra en la parte más estrecha del cañón, un corredor de apenas 20 metros de ancho,
donde las paredes de roca parecen casi tocarse por encima de sus cabezas. El aire es frío aquí, y un silencio casi total desciende sobre ellos. Es el punto de no retorno. La luz del día se desvanece rápidamente. En este momento de quietud, justo antes de que se desate el infierno, una pregunta flota en el aire, no formulada pero sentida por todos. ¿Cómo permitieron que esto sucediera? ¿Cómo la fuerza de combate más poderosa del planeta se encontró aquí, despojada de su poder, reducida a un grupo de hombres exhaustos y asustados, caminando a ciegas hacia su propia humillación? Y en las alturas, el dedo del tirador mexicano descansa sobre el gatillo de su Xiuhcoatl. No hay prisa, no hay ansiedad, solo la certeza tranquila de un cazador que conoce a su presa, que ha anticipado cada uno de sus movimientos, cada una de sus reacciones. Ha observado su arrogancia convertirse en duda y su duda en miedo. Ha esperado pacientemente a que entraran por su propia voluntad en la jaula. La cacería ha terminado. La lección está a punto de ser grabada a fuego, no con balas, sino con la comprensión repentina y brutal de una verdad inmutable. La tierra siempre tiene la última palabra. El aire se enrarece, se vuelve denso y pesado a medida que Bravo 6 se adentra en la garganta del cañón. Las paredes de roca, ahora a escasos metros de distancia a cada lado, se elevan hacia un cielo que se ha convertido en una estrecha franja de azul profundo. La temperatura desciende, pero es un frío antinatural, el frío de una cripta. El silencio es tan absoluto que los soldados pueden oír el zumbido de su propia sangre en los oídos. Para ellos, este es el último corredor antes de la victoria, el movimiento final en un juego que ya han ganado. El hilo azul brillante en sus pantallas de GPS los guía, un profeta digital que les promete la salida. No comprenden que no están siguiendo un mapa hacia la gloria, sino el último tramo de un sendero hacia una revelación brutal, una que ha sido tallada en estas mismas piedras durante siglos de paciencia y sabiduría. El cañón no es un camino, es un crisol. El primer disparo no es de un rifle, es un sonido más antiguo, más profundo, un trueno seco que no viene del cielo, sino de las entrañas de la tierra. La grava bajo sus pies tiembla. Desde lo alto de la pared del cañón, una sección de la cornisa, del tamaño de un camión, se desprende con una lentitud deliberada y majestuosa. Cae no en una explosión caótica, sino con la precisión de una guillotina, sellando la salida, que los mapas prometían con una muralla infranqueable de roca y polvo. La montaña misma exhala, y en esa exhalación, la trampa se cierra. No hay detonación de explosivos, no hay rastro de intervención humana. Es un acto que parece de la naturaleza, una coincidencia geológica tan perfecta que es, en sí misma, el más aterrador de los ataques. El camino hacia adelante ha desaparecido. El camino de vuelta se ha convertido en una sentencia. En ese instante de silencio polvoriento, el universo del teniente estadounidense se fractura. Sus ojos se clavan en la pantalla de su dispositivo, donde la línea azul aún atraviesa la impenetrable pared de roca recién formada. La máquina, su dios de la certeza, le está mintiendo. Y en el eco de la roca cayendo, las palabras del viejo sargento mexicano regresan, no como un consejo pintoresco, sino como una profecía cumplida con una precisión aterradora. En Sonora, los cañones no son atajos, son tumbas. El sudor que le recorre la espalda ya no es por el calor, sino por un frío primordial. Por primera vez en su carrera, el mapa no coincide con el territorio, y se da cuenta, con una claridad que le roba el aliento, de que el territorio acaba de declarar la guerra. Ha sido superado, no por un enemigo, sino por una idea. El silencio es perforado entonces, no por una andanada de fuego masivo, sino por el chasquido agudo y solitario de un solo disparo. Luego otro, y otro. Son deliberados, espaciados, como los golpes de un martillo de relojero. El primer proyectil no impacta en carne, sino en la antena de la radio del sargento. La segunda bala hace estallar el dispositivo GPS en la muñeca de otro soldado. La tercera atraviesa la óptica avanzada de un fusilero, convirtiendo $1,500 de tecnología en un caleidoscopio de cristal roto. No es un asalto, es una disección.
Es una declaración de intenciones precisa y escalofriante. Traducida al lenguaje universal de la balística, el mensaje es inequívoco. Podemos tocarte cuando queramos, podemos cegarte, podemos ensordecerte, y lo haremos pieza por pieza, hasta que no te quede nada. El FX-05 Shukoatl, el Frankenstein de plástico, se revela no como un arma, sino como un instrumento de juicio. En la acústica perfecta del cañón, su sonido es nítido, brutalmente eficiente. Cada disparo es una nota en una sinfonía de humillación. Los soldados mexicanos, invisibles en sus nidos de tirador, no están simplemente disparando, están dialogando con el entorno. Conocen cada eco, cada ángulo de rebote. Usan las paredes del cañón para enmascarar la verdadera dirección de sus disparos, convirtiendo el espacio en un laberinto de sonido y muerte. Para los estadounidenses, el arma que habían ridiculizado se ha transformado en la voz de los fantasmas que los cazan, una voz que habla con una autoridad que no pueden desafiar porque ni siquiera pueden localizar su origen. La serpiente de fuego, despreciada y subestimada, ha despertado. Para los hombres de Bravo 6, la realidad se disuelve en un infierno de confusión sensorial. Su entrenamiento, diseñado para enfrentarse a amenazas claras y definidas, es inútil. Devuelven el fuego, pero disparan a sombras, a ecos. Sus balas se estrellan inofensivamente contra miles de toneladas de roca, mientras que los proyectiles enemigos parecen tener ojos. Sus visores térmicos son inútiles. El sol ha calentado las rocas a una temperatura casi idéntica a la del cuerpo humano, convirtiendo sus pantallas en un mar indiferenciado de calor rojo. Están ciegos, rodeados por un enemigo que es a la vez omnipresente y completamente ausente. La frase que su líder había transmitido por radio al comando, ahora atrapada en un bucle de pánico en su propia mente, se convierte en la única verdad. Están en todas partes y en ninguna. En las alturas, la perspectiva es otra. No hay caos, solo una calma letal. Los soldados mexicanos no se esconden en el cañón, son el cañón. Sus movimientos son mínimos, felinos, una danza de paciencia y depredación. Han pasado horas en sus posiciones, convirtiéndose en parte de la topografía, sus cuerpos y sus rifles fundidos con las sombras y las texturas de la roca. No están ejecutando una táctica de un manual, están practicando un arte transmitido a través de generaciones, la malicia indígena, que los apaches usaron para desangrar a ejércitos en este mismo suelo. No ven a sus oponentes como soldados, sino como un organismo extraño y ruidoso que ha invadido un ecosistema que ellos controlan por completo. No están librando una batalla, están purgando una infección. La respuesta estadounidense es un espasmo de manual. El teniente grita órdenes que se pierden en el eco. Fuego de supresión. Establezcan un perímetro, flanqueen por la izquierda. Pero, ¿cómo suprimir un fantasma? ¿Cómo establecer un perímetro en una botella? ¿Cómo flanquear a un enemigo que ocupa los 360 grados del terreno elevado? Cada doctrina, cada procedimiento operativo estándar, se estrella contra la geometría implacable de la trampa. Su entrenamiento, tan efectivo en los campos de tiro y en las simulaciones, se revela como un lenguaje extranjero en una tierra que solo habla en los dialectos de la roca, el viento y la astucia. Es como intentar aplicar las reglas del ajedrez a una tormenta de arena, un ejercicio de futilidad arrogante y desesperada. El fuego mexicano es inteligente, malévolo en su lógica, no busca la aniquilación masiva, sino el colapso sistémico. Los disparos se concentran en los líderes de equipo, en los operadores de radio, en cualquiera que intente organizar una defensa coherente. Es una decapitación táctica, llevada a cabo con una precisión quirúrgica. La cadena de mando de Bravo 6 se desintegra no por bajas masivas, sino por la eliminación selectiva de sus nodos clave. Los soldados, privados de liderazgo y comunicación, se convierten en individuos aislados, cada uno luchando su propia batalla perdida contra enemigos que no puede ver. La unidad de élite, la punta de lanza, se descompone en una colección de hombres aterrorizados y solos, unidos únicamente por el miedo compartido. Un granadero, en un acto de desesperación, apunta su lanzador M203 hacia la cornisa y dispara una salva.
La granada de 40 milímetros traza un arco en el aire y detona contra la pared del cañón con un estruendo sordo, desatando una lluvia de esquirlas y fragmentos de roca que caen sobre sus propios compañeros. El intento de ejercer un poder de fuego superior se ha convertido en un acto de autolesión. La tecnología, su armadura y su espada se ha vuelto en su contra de la manera más humillante. El cañón no solo neutraliza su ventaja, la invierte, convirtiendo su fuerza en una debilidad, su poder en un peligro para ellos mismos. El eco de la explosión inútil resuena como la risa burlona del propio desierto. Y entonces, en el corazón del caos, el teniente comprende. La comprensión no llega como un pensamiento, sino como una inundación helada en sus venas. Se agacha detrás de una roca, con el corazón martilleando contra sus costillas, y ve a sus hombres, los guerreros más letales del planeta, reducidos a disparar ciegamente a las paredes de su propia tumba. Ve el rifle Xucoatl en su mente, no como una copia barata, sino como la llave que ha cerrado su jaula. Entiende que cada paso de su misión no fue suyo, sino que fue guiado. Cada decisión que tomó, creyéndola un acto de brillantez táctica, fue simplemente morder el siguiente anzuelo. No fueron superados en armamento, fueron desmantelados en el alma. La guerra no se estaba librando en el cañón, sino en su propia mente, y ya la había perdido mucho antes de que se disparara el primer tiro. La orden que sale de sus labios no es táctica, es una abdicación. A través de un canal de radio interno que apenas funciona, su voz, ahora despojada de toda autoridad, se quiebra. Alto el fuego. Repito, cesen el fuego todos. El mandato se extiende por la línea maltrecha, un soldado tras otro bajando sus armas con una mezcla de alivio y vergüenza. El estruendo de la batalla es reemplazado por un silencio aún más pesado. Un silencio lleno del zumbido de los oídos, del olor a cordita y del sabor metálico del miedo. Con un movimiento lento y deliberado, el teniente se pone de pie, levanta su rifle por encima de su cabeza y lo deja caer al suelo. El sonido del metal contra la piedra es el punto final de la lección. Es el sonido de la rendición. Durante un largo minuto no ocurre nada. El silencio se estira, tenso como la cuerda de un arco. Luego, desde arriba, las rocas comienzan a moverse. No se derrumban. Paren hombres. Figuras camufladas se levantan de lugares que segundos antes parecían ser solo piedra y sombra. Descienden por senderos invisibles con una agilidad segura, sus rifles Xucoatl, sostenidos no con amenaza, sino con una tranquila posesión. No hay gritos de victoria, no hay gestos de triunfo. Sus rostros, curtidos por el sol y el polvo, son máscaras de una profesionalidad impasible. No miran a los estadounidenses con odio ni con desprecio, sino con la mirada distante de un maestro que observa a un alumno que finalmente ha comprendido la dureza de la lección. La batalla del cañón no duró más de 10 minutos, pero el veredicto que emitió fue eterno. No se ganó con una mayor cadencia de fuego o con proyectiles más avanzados. Se ganó con una idea tan antigua como la guerra misma, que el conocimiento del terreno es la armadura definitiva y que la astucia es la más afilada de las espadas. Los soldados mexicanos no habían derrotado a una unidad estadounidense, habían refutado una filosofía. Demostraron que la tecnología, por muy avanzada que sea, sigue siendo una herramienta, y que ninguna herramienta puede superar a una mente que sabe cómo convertir el propio mundo en su arma. La arrogancia había sido el cebo, la tecnología la jaula, y el desierto, a través de sus hijos más pacientes, había sido el maestro. El polvo, fino y rojizo, como un pigmento antiguo, desciende lentamente, cubriendo armas y hombres con un velo de quietud. En el suelo del cañón, el silencio que sigue a la rendición es más profundo y pesado que el estruendo de la batalla. Los hombres de Bravo 6, antes la encarnación de la confianza inquebrantable, ahora son estatuas de agotamiento y desconcierto. Sus rifles, obras maestras de la ingeniería militar, yacen en la grava, inútiles y extrañamente pequeños contra la inmensidad de la roca. El teniente estadounidense permanece de pie, inmóvil, con la mirada perdida en la pared de piedra que selló su destino. No ve la roca, ve el final de una certeza,
el colapso de un mundo construido sobre la fe en la superioridad tecnológica. El aire ya no huele a cordita, sino a la amarga fragancia de la humillación, un olor que se adhiere a la memoria mucho más tiempo que cualquier residuo de pólvora. Cada pieza de su equipo de vanguardia, desde los visores nocturnos hasta los chalecos de cerámica, parece ahora un disfraz, un traje demasiado pesado para una obra cuyo guión desconocían por completo. Desde las alturas, el descenso de los soldados mexicanos no es una carga triunfal, sino un proceso ordenado y metódico. Se mueven con la misma eficiencia silenciosa con la que orquestaron la trampa, sus botas encontrando apoyo en senderos que solo ellos conocen. No hay gritos de victoria, no hay gestos de burla. Su profesionalismo es, en sí mismo, la declaración final de su superioridad. Al llegar al fondo del cañón, no rodean a los estadounidenses como prisioneros, sino que se posicionan como guardianes de la escena. Un sargento mexicano se acerca a un soldado estadounidense joven, cuyo rostro está pálido por el shock, y le ofrece su propia cantimplora sin decir una palabra. El gesto es simple, humano, y por eso mismo devastador. No es un acto de piedad, sino de dignidad. Es la confirmación silenciosa de que la victoria no les ha robado la humanidad, al contrario, la ha afirmado. Están asegurando el lugar no como conquistadores, sino como anfitriones que ahora deben guiar a sus desorientados invitados fuera de la casa. La voz del teniente, cuando finalmente habla por la radio, es un fantasma de la que ladraba órdenes con tanta confianza horas antes. Cada palabra es un esfuerzo, una lucha contra el nudo de vergüenza en su garganta. Comando, aquí Bravo 6. Hemos encontrado resistencia inesperada y condiciones del terreno intransitables. El ejercicio ha concluido. Repito, el ejercicio ha concluido. Solicitamos extracción administrativa de nuestras coordenadas actuales. El lenguaje es estéril, burocrático, un intento desesperado de envolver el desastre en la jerga del procedimiento. Extracción administrativa. No es una retirada bajo fuego, no es una derrota, es un problema logístico. Pero en el otro extremo de la línea, el silencio que responde a su transmisión es más elocuente que cualquier reprimenda. Los hombres que lo escuchan en el centro de mando no necesitan un informe detallado. Pueden oír la derrota en el espacio entre sus palabras, en el tono hueco de una voz que ha perdido su fe. En el vientre con aire acondicionado de la base de operaciones, la incredulidad se convierte rápidamente en un frenesí de control de daños. En las pantallas de alta definición, la unidad Bravo 6 aparece como un cúmulo de íconos estáticos en el fondo de un cañón sin salida. Los coroneles y generales, hombres que ven la guerra como una serie de problemas a resolver, se enfrentan a una ecuación que no tiene solución dentro de su lógica. La narrativa oficial comienza a escribirse en ese mismo instante, no con tinta, sino con excusas. No fue un fracaso táctico, fue una falla en cascada del equipo, causada por el calor extremo. No fueron superados en estrategia, fue un evento geológico impredecible que bloqueó su ruta. El rifle Xuquatl no fue superior. Sus M4A1 sufrieron un rendimiento degradado debido a la contaminación por partículas finas. El informe final no hablará de astucia ni de arrogancia. Hablará de variables, de anomalías y de mala suerte. Será una obra de ficción diseñada para proteger un dogma, una mentira necesaria para mantener intacto el mito de la infalibilidad. La llegada de los helicópteros Black Hawk rompe el silencio del crepúsculo. No descienden con la urgencia de una inserción de combate, sino con la lentitud solemne de vehículos fúnebres. Las palas de los rotores levantan el mismo polvo que acababa de asentarse, agitando los fantasmas de la batalla. Los soldados estadounidenses suben a bordo en silencio. Sus movimientos pesados, mecánicos, evitan la mirada de los soldados mexicanos, que han formado un perímetro discreto, observando la evacuación con una calma imperturbable. El viaje de regreso es un estudio en silencio. Nadie habla. El único sonido es el zumbido de los motores y el lejano crujido de la radio. A través de las ventanillas, ven cómo el desierto de Sonora se desvanece en la oscuridad, un vasto y indiferente testigo de su fracaso. Cada soldado está solo con sus pensamientos, reviviendo el momento en que la certeza se hizo añicos.
el instante en que se dieron cuenta de que no eran los cazadores, sino la presa. Cuando el último helicóptero desaparece en el horizonte, los soldados mexicanos permanecen en el cañón ahora vacío. Bajo la luz de una luna creciente, comienzan a recoger los casquillos de bala, tanto los suyos como los del enemigo. No es solo una cuestión de limpieza, es un acto de respeto, de devolver la tierra a su estado anterior. El capitán se detiene y recoge un cargador estadounidense caído. Lo sopesa en su mano, un artefacto de otro mundo, de otra forma de entender la guerra. Luego mira hacia las paredes del cañón, que parecen respirar en la noche fresca del desierto. La lección ha terminado. Los informes oficiales dirán una cosa, pero la verdad permanecerá aquí, grabada en la memoria de estas rocas y en el corazón de los hombres que entienden su lenguaje. La serpiente de fuego vuelve a dormir, satisfecha. Ha demostrado que el orgullo puede ser cegado y la tecnología silenciada, pero la tierra, en manos de sus hijos pacientes, siempre, siempre, tendrá la última palabra. El eco de los rotores se desvanece en la noche, dejando atrás un silencio que ya no es de tensión, sino de profunda reflexión. Para el mundo exterior, la historia oficial se escribiría con la tinta fría de la burocracia. Los informes hablarían de condiciones operativas extremas, de fallas en cascada de los equipos y de un evento geológico anómalo. Sería una narrativa cuidadosamente construida para proteger una institución y un dogma, una historia donde la tecnología fue la víctima de un entorno impredecible, no la cómplice de una arrogancia ciega. En los pasillos del poder, la lección de Sonora sería archivada no como una derrota táctica, sino como un conjunto de datos, una serie de variables a recalcular para la próxima simulación. Pero la verdad, como el persistente polvo del desierto, tiene una forma de filtrarse a través de las grietas de cualquier relato oficial, encontrando su camino hacia la luz, no en los informes, sino en las historias contadas en voz baja, de soldado a soldado. Lejos de los centros de mando, otra historia comenzó a tomar forma. No fue escrita en papel, sino tejida en la tradición oral de los cuarteles mexicanos. Se convirtió en una leyenda, contada con una mezcla de orgullo y una sonrisa cómplice. La llamaron la lección de Sonora. Se convirtió en el relato de cómo los fantasmas del desierto le enseñaron a un gigante a arrodillarse. Los detalles se embellecían con cada narración, pero el núcleo de la historia permanecía puro. La victoria no se había logrado con fuerza bruta, sino con una inteligencia paciente, con una profunda comprensión del alma de su propia tierra. Era una historia que validaba no solo sus tácticas, sino su propia identidad. Demostraba que el ingenio mexicano, forjado en la adversidad y la autosuficiencia, era un activo estratégico tan valioso como cualquier satélite espía o dron de combate. La lección no era solo para los estadounidenses, era un recordatorio para ellos mismos de dónde residía su verdadera fuerza. En el corazón de esta leyenda se encontraba un arma renacida, el FX-05 Xiuhcoatl, antes objeto de burla, se transformó en un ícono. Ya no era la copia de plástico, sino la serpiente de fuego del desierto, un nombre que resonaba con el poder de la mitología azteca y la dureza de la tierra de la que había surgido. Cada rifle se convirtió en un símbolo tangible del orgullo nacional, una prueba de que lo hecho en México no era una etiqueta de inferioridad, sino una marca de adaptación y resiliencia. El Xiuhcoatl representaba una filosofía diferente, que la mejor herramienta no es la más compleja o la más cara, sino la que funciona sin fallos en el momento y el lugar en que más se la necesita. Se convirtió en la encarnación de la lección misma. Un arma diseñada para su hogar siempre será superior en ese hogar a cualquier arma diseñada para conquistar el mundo. Este evento envió ondas de choque a través de la propia doctrina militar mexicana. El respeto por el conocimiento ancestral, a menudo visto como secundario frente a las tácticas modernas importadas, fue reafirmado como un pilar central de su estrategia. Las lecciones de los apaches y los revolucionarios ya no eran meras notas a pie de página históricas, sino capítulos vivos y relevantes en su manual de campo. Comprendieron, con una claridad renovada, que su mayor ventaja sobre cualquier adversario tecnológicamente superior
no era intentar igualar su arsenal, sino explotar el único campo de batalla donde siempre tendrían un dominio absoluto, su profundo, casi espiritual, conocimiento de la geografía y la cultura de México. La lección de Sonora no solo les dio una victoria, les devolvió la confianza en sus propios métodos, en su propia y única forma de hacer la guerra. Y del otro lado de la frontera, detrás de las puertas cerradas y los informes redactados, la lección también fue aprendida, aunque en un silencio sepulcral. Las palabras «lección de Sonora» nunca aparecieron en un documento oficial, pero su espíritu se infiltró en los programas de entrenamiento de las fuerzas especiales. Surgió un nuevo énfasis en la adaptación ambiental, un eufemismo para no subestimar el terreno. Se introdujeron módulos sobre la importancia de la inteligencia cultural y humana, un reconocimiento tardío de que los cuentos de un viejo sargento podían contener más verdad táctica que terabytes de datos satelitales. La arrogancia no murió, pero fue herida. Y en esa herida se plantó una semilla de humildad, la comprensión de que el mapa nunca, bajo ninguna circunstancia, es el territorio, y que a veces el conocimiento más valioso no se transmite a través de fibra óptica, sino a través de generaciones. Y así volvemos a esa voz rota en la radio, al grito desesperado que abrió nuestra historia. Comando, aquí Bravo 6, estamos atrapados. Ahora entendemos el peso total de esas palabras. No es solo el grito de un soldado en peligro, es el lamento de una filosofía que se derrumba. Es el sonido de la certeza absoluta chocando contra una realidad que se niega a obedecer. Vemos de nuevo al soldado estadounidense buscando una cobertura que no existe, cazado por un enemigo que es a la vez invisible y omnipresente. Pero ahora no vemos a un guerrero invencible. Vemos a un hombre despojado de sus herramientas, enfrentado a la verdad desnuda de su propia vulnerabilidad. La pregunta de cómo los soldados mejor equipados del mundo terminaron en esa situación ya no es un misterio. La respuesta resuena en el eco de las paredes del cañón. Fueron llevados allí por el pecado más antiguo de todos los ejércitos, la creencia de que el poder de sus armas los hacía inmunes a la sabiduría de sus oponentes. En el centro de este drama humano se encuentran dos hombres, dos líderes que representan dos mundos. Por un lado, el teniente estadounidense, un producto de un sistema que le enseñó a confiar en la infalibilidad de sus pantallas, un hombre que siguió un evangelio escrito en silicio hasta el fondo de una tumba. Su derrota no fue militar, fue existencial. Fue el descubrimiento de que su dios de la tecnología podía mentir. Por otro lado, el capitán mexicano, un hombre que planeó su victoria no en una simulación, sino en los recuerdos de su abuelo, en las historias de cazadores y rastreadores. Su autoridad no provenía de su rango, sino de su capacidad para escuchar el lenguaje de la tierra. La batalla no se libró entre dos unidades, sino entre dos formas de ver el mundo, una que busca imponer su voluntad sobre el paisaje y otra que busca convertirse en la expresión de la voluntad del paisaje. La historia del Cañón de Sonora trasciende el ámbito militar para convertirse en una parábola sobre nuestra era. Vivimos en un mundo cada vez más mediado por la tecnología, confiando en algoritmos y datos para navegar no solo por el terreno físico, sino también por el complejo paisaje de la vida humana. La tecnología es una lente poderosa que nos permite ver más lejos y con más detalle que nunca. Pero cada lente tiene un punto ciego. Nos muestra el qué, pero a menudo nos oculta el por qué. Nos da información, pero no siempre nos da comprensión. La lección de Sonora nos recuerda que los datos sin contexto son peligrosos y que la sabiduría no se encuentra en la cantidad de información que poseemos, sino en nuestra capacidad para interpretar su significado dentro de una historia mucho más grande y antigua. Al final, el verdadero vencedor en Sonora no fue un ejército sobre otro, sino la tierra misma. El desierto, con su sol implacable, sus rocas pacientes y su silencio sabio, fue el verdadero maestro. No eligió un bando, simplemente recompensó a aquellos que lo respetaban y castigó a quienes lo ignoraban. Los soldados mexicanos no ganaron porque eran más fuertes, sino porque lucharon como aliados del desierto, no como sus conquistadores. Se movieron con su ritmo,
Usaron sus sombras como refugio y su silencio como arma. Su fuerza no provenía del acero de sus rifles, sino de la profunda convicción de que estaban defendiendo algo más que una posición en un mapa. Estaban defendiendo un hogar, un legado, una parte de su propia alma que estaba incrustada en cada grano de esa arena rojiza. La historia de la serpiente de fuego y los guerreros de la montaña es, en última instancia, un recordatorio inmortal. Nos enseña que el orgullo construye los muros más altos, pero también las prisiones más seguras. Nos muestra que la tecnología puede amplificar la fuerza, pero nunca podrá reemplazar la inteligencia, la astucia y el espíritu indomable de un pueblo que se niega a ser subestimado. Las batallas se ganan y se pierden, los imperios ascienden y caen, y las armas se vuelven obsoletas. Pero la conexión entre un pueblo y su tierra, la sabiduría transmitida en la memoria de la sangre, esa es una fuerza que perdura, porque la verdadera soberanía no se mide por el poder que puedes proyectar sobre el mundo, sino por la profundidad con la que entiendes el pequeño pedazo de él que llamas hogar.